Todos los derechos al autor, no tengo nada ni el leyendo. Ahora jugando. Deku. Creo que es un profesional, luchar. Izuku había decidido que no le iban muy bien entre multitudes. Una cosa era que fuera solo otra persona que se peleaba a codazos por hacerse un lugar frente a una pelea de héroes, pero otra muy distinta parecía ser que docenas de ojos lo estuvieran mirando, todos esperando algún tipo de respuesta elocuente. ¿Yo? ¿Elocuente? Pregunta Izuku para disgusto de sus amigos. ¿Cómo es tener a All Might como profesor? Al principio era obvio que no sabía lo que estaba haciendo, afirma Tsu sin rodeos. Aunque lo está haciendo un poco mejor. Está bien, sí, ahora entiende perfectamente por qué Eraser los llamó buitres. Ni siquiera le agradaba tanto All Might, pero no podía decir eso porque entonces todos lo odiarían porque a quien no le agrada All Might. Debería haberse quedado en casa hoy. Umi, logró decir finalmente, está bien y Midoriya hace un gesto hacia la pantalla, señalando lo elocuente que es con sus amigos. La reportera que estaba frente a él resopló con frustración por su falta de respuesta y se echó la cola de caballo por encima del hombro. Entonces, tal vez puedas ayudarnos con otros rumores que hemos estado escuchando. Eres un estudiante del curso de héroes, ¿verdad? No me gusta hacia dónde va esto, comenta Eraser entrecerrando los ojos con sospecha. Sí, la reportera tenía un brillo malvado en sus ojos que hizo que Izuku diera un paso atrás involuntariamente. ¿Es cierto que hubo un estudiante sin peculiaridad admitido en el curso de héroe este año? Aborten la misión. ¿Cómo sabían eso? ¿Quién diablos lo dijo? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿Cómo sabían eso? ¿Los registros de admisión eran públicos? No podían serlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabían que había un estudiante sin don en el curso de héroe? ¿Alguno de sus amigos lo contó? ¿Alguno de sus compañeros de clase? ¿Alguno de sus profesores? ¿Sabían que estaban hablando con el estudiante sin don o era solo una coincidencia terriblemente desafortunada? ¿Y sí? Mayday, Mayday, Mayday. Rápido. Que alguien deje de prestarle atención. Está empezando a perder el control. ¿No son estos uniformes muy elegantes? Aoyama llega en el momento decisivo. Vitorea ha sido. Izuku giró la cabeza y vio a Aoyama prácticamente posando para los medios, algo que los fotógrafos estaban devorando. La reportera miró a Izuku antes de ponerle el micrófono en la cara a una víctima mucho más dispuesta. No creo haberte agradecido nunca por hacer eso antes, así que gracias, Aoyama. Izuku se gira hacia Yuga para dirigirse a él. No es necesario decir no gracias, responde Aoyama, algunos de nosotros simplemente nos sentimos más cómodos bajo los focos que otros. ¿Cómo es tener a All Might como profesor? Bueno, yo diría que es absolutamente espectacular. Aoyama esbozó una sonrisa deslumbrante e Izuku se preguntó si su láser en el ombligo podría dar brillo a otras partes de su cuerpo. ¿Sería posible que aprendiera a disparar láseres desde los dientes o los ojos? ¿En serio, Deku? Ochako suspira ganándose una sonrisa tímida de su amiga. Es un héroe tan hermoso. Un poco demasiado musculoso en mi humilde opinión, pero ese es un desafortunado efecto secundario de las peculiaridades de fuerza, ¿no es así? Soltó una risa tintineante e Izuku aprovechó la oportunidad para pasar corriendo por las puertas de la UA. Aoyama captó su mirada y le guiñó un ojo al pasar junto a él antes de darse la vuelta y continuar respondiendo las preguntas de los medios como si fuera para lo que había nacido. Eso es porque lo es, florece Yuga. Una vez que Izuku entró a la escuela, dejó de correr y suspiró. Sí, tal vez fue bueno que no obtuviera un don. No creía que pudiera manejar ser un héroe de la luz del día, y probablemente ni siquiera se habría dado cuenta de que el subsuelo era una opción si hubiera obtenido un don increíble como el de All Might. O el don de All Might. Sacudió la cabeza. Con suerte, Toogata era realmente bueno interactuando con los medios. Haré lo mejor que pueda, promete Mirio. Una vez que recupere mi don. Eso podría tardar un tiempo, Eri ni siquiera ha comenzado la terapia de don, le recuerda a Mahiki solemnemente. Eso solo significa que tenemos que ser pacientes. Dice Nejire alegremente. Podemos hacerlo, lo que le hace reír a Togata. Las clases de la mañana no eran tan interesantes, solo elegir un representante estudiantil, en lo que a Izuku no le interesaba en absoluto, especialmente no después de intentar hablar con los medios esta mañana, pero tuvo una lección productiva con Netsu sobre cómo identificar los puntos débiles en la opinión pública, lo cual fue divertido.
Katsuki se mantuvo alejado de él, ignorándolo la mayor parte del tiempo mientras miraba fijamente hacia adelante, algo con lo que Izuku podía lidiar mucho más fácilmente que con él yendo tras él con las palmas encendidas como lo había hecho el primer día. Todavía parecía enojado, pero Izuku pensó que solo había tenido una o dos visitas de terapia hasta ahora, por lo que probablemente no podía esperar ningún cambio significativo todavía. Bakugo se estremece ante el recordatorio. Antes de que Izuku se diera cuenta, era hora de almorzar otra vez. Iida, Uraraka y Yaoyorozu todavía insistían en unirse a él, lo que confundió a Izuku hasta el extremo, pero no se quejaba. Yaoyorozu también solía arrastrar a Todoroki con ella, pero a él no parecía importarle dónde se sentaba de ninguna manera, por lo que intentaron incluirlo en sus conversaciones tanto como pudieron. Sus respuestas de una palabra iban desde educadas hasta hilarantemente equivocadas, pero Izuku aún no había tenido el coraje de reírse de él, no cuando Todoroki era lo suficientemente poderoso como para destruirlo con solo un pensamiento, pero pensó que si las cosas seguían como estaban, podría ser capaz de llamar tentativamente a Todoroki un amigo en algún momento a mediados de su segundo año. Y entonces ocurrió el festival deportivo, dijo Izuku con una risita. Oh, sí, el trauma arrojado a través de tu aura de amigo de terapia, responde Todoroki con expresión inexpresiva. No es broma, probablemente por eso comencé a despotricar de la forma en que lo hice durante nuestro partido, coincide Shinzou. Siempre estoy feliz de ayudar, le recuerda Izuku al grupo. Estaban felicitando a Yaoyorozu por su victoria como representante estudiantil cuando sonó una alarma. Violación de seguridad de nivel 3. Por favor, todos los estudiantes salgan del edificio de manera ordenada. Izuku miró a los demás confundido. ¿Qué es una violación de seguridad de nivel 3? Intrusos, suspira Iida. Uraraka se encogió de hombros y los demás tampoco parecieron saberlo. Un estudiante que estaba comiendo en la mesa de al lado aparentemente escuchó su pregunta y se volvió hacia ellos. Eso significa que alguien logró entrar por las puertas. He estado aquí 3 años y esta es la primera vez que sucede. Se apresuraron hacia las puertas, solo para quedar atrapados en un cuello de botella en la entrada de la cafetería. Todos, sus futuros héroes, se burla Tomura. Las risitas de la liga lo rodean. Me están aplastando. Gritó Uraraka. Agárrense unos a otros. Yaoyorozu intentó agarrar a los demás, pero una ola masiva pasó a través de la multitud y se separaron. Izuku intentó no perder de vista a los demás, pero toda su energía estaba concentrada en no ser pisoteado y asegurarse de no tropezarse. Estaba empezando a entrar en pánico, pero los otros cuerpos seguían empujándose y tratando de salir, así que no era como si realmente pudiera hacer algo más que tal vez no morir. Deberíamos hacer ejercicios para esto, comenta Midnight. Especialmente este año. De repente, Iida se estrelló contra la pared sobre la puerta con tanta fuerza que todos dejaron de moverse. Salida de emergencia Iida. Está bien. Son solo los medios de comunicación afuera. No hay razón para entrar en pánico. Por favor, muévanse más lentamente para que nadie salga lastimado. Izuku sonrió. Iida parecía un líder nato, aunque era un poco más tenso que su hermano. La multitud empezó a moverse con más cuidado, a paso de tortuga en lugar del frenético empujón que se producía antes. Kirishima y Kaminari se estiraron para agarrar a Iida cuando lo alcanzaron y no empezó a flotar de nuevo, por lo que Izuku supuso que Uraraka debía haberle devuelto la gravedad. Realmente agradecí que alguien se detuviera a atraparme, ya que a ese momento no había considerado cómo bajaría, afirma Iida con algo de alivio en su voz. Todos se reunieron afuera, en el césped, y los representantes de la clase se aseguraron de que todos estuvieran presentes mientras los estudiantes observaban cómo los periodistas eran escoltados fuera del recinto. Kaminari y Ashido decidieron hacer un juego de esto, calificando a cada reportero según cuánto se resistían y cuán impenitentes parecían, gritándolo y comentándolo como si fuera un partido deportivo. Izuku tenía la clara sensación de que si hubiera habido palomitas de maíz disponibles, los dos se las habrían estado arrojando a los pobres muchachos. Hombre, eso habría sido muy divertido, se queja Kaminari con buen humor. Aizawa llegó poco después de que los medios de comunicación se fueran, su expresión era una extraña mezcla de cansancio y fastidio que Izuku sabía que significaba que estaba perdiendo la paciencia con la estupidez humana y que todo lo que quería hacer era dormir, acurrucarse con un gato, o posiblemente ambas cosas. A veces, ni siquiera el café era suficiente para sacarlo de uno de estos estados de ánimo. Tomado nota, dice Kaminari alegremente. Aizawa. Gritó Kaminari.
¿Se han cancelado las clases el resto del día debido al robo? Aizawa suspiró profundamente. No. Como ya hemos controlado la amenaza, realizaremos clases por la tarde como siempre. Ve a ponerte la ropa deportiva y reúnete aquí, haremos un entrenamiento conjunto con la clase 1B. Eso es diferente, comenta Ojiro. La clase se apresuró a obedecer y para cuando regresaron al campo, el resto de la escuela había regresado a clase, dejándolos solo a ellos y a los estudiantes de la clase 1B. Todos estaban apiñados sentados en el pasto mientras Black King hablaba con Aizawa. Hasta ahora, ninguno de ellos se había acercado a hablar con la clase 1A, y nadie de la clase 1A se había acercado a hablar con ellos. Mientras Izuku trataba de descubrir sus peculiaridades, se preguntó si era normal tener un entrenamiento conjunto tan temprano en el año. ¿No mantendrían normalmente las clases separadas hasta que sus habilidades estuvieran más desarrolladas? Pero, de nuevo, probablemente era mejor tenerlos juntos tanto como fuera posible para desarrollar camaradería y evitar que se formaran divisiones artificiales entre ellos. Sí, división artificial. Kendo le dirigió a Monoma una mirada significativa mientras decía esto. Cállate, Deku. Estás murmurando otra vez. Déjalo en paz, por Dios, gruñe Agakure. Izuku se estremeció ante la mirada de Katsuki, pero simplemente resopló y se dio la vuelta en lugar de ir tras él. Tal vez la terapia estaba empezando a hacer efecto. O tal vez solo estaba teniendo cuidado de no hacer nada abiertamente violento frente a los profesores ya que estaba en una situación delicada en este momento. Pensamientos como ese realmente ponen en perspectiva cómo actuó esas primeras semanas, comenta Hir. Sí, pero ahora parecen estar mayormente bien, la consuela Momo. Muy bien, todos. Aizawa activó su don para asegurarse de tener la atención de todos los estudiantes con don. Este entrenamiento es principalmente para que te pongas a entrenar contra una amplia variedad de dones desde el principio. Participarás en batallas 1 contra 1 en las que podrás inmovilizar, dejar inconsciente o noquear a tu oponente. No se permiten objetos de apoyo a menos que sean necesarios para que puedas usar tu don de forma segura. Me encanta mi hermoso cinturón, comenta Oyama con un gesto elegante. Sacó su saco de dormir y se quedó dormido en el pasto mientras Black King asentía. Esto se va a realizar mediante una serie de desafíos. Primero, alguien de 1A desafiará a alguien de 1B, luego esa persona desafiará a alguien de 1A, quien desafiará a alguien de 1B y ya se entiende la idea. El representante de la clase de 1A nos dará el comienzo. ¡Qué ejercicio tan maravilloso! Lo anotaré para ti, comenta Netsu. Izuku deseaba tener un cuaderno mientras observaba las peleas. La clase B tenía peculiaridades muy interesantes y era interesante ver cómo los estudiantes intentaban contrarrestarse entre sí, especialmente porque la mayoría no había tenido mucho entrenamiento en combate 1 contra 1 y era infinitamente diferente a luchar contra robots. Izuku ya tenía muchas ideas sobre cómo todos podían mejorar y usar sus peculiaridades de manera más efectiva, y ni siquiera estaban en la mitad de los estudiantes. ¿Vamos a hablar de nosotros? Pregunta a Uwase con un tono de emoción en su voz, animando también a sus compañeros. Todoroki acababa de ser llamado cuando Izuku escuchó un gemido entre los estudiantes de la clase B. Uf, quería desafiarlo, todos los demás van a ser aburridos. Izuku se giró levemente para ver a un chico rubio mirando fijamente a Todoroki. Maldita sea Monoma, no lo distraigas, lo regaña Setsuna. ¿Por qué querías pelear con él con tantas ganas? Preguntó una chica pelirroja. Parece bastante poderoso, Monoma. Ese es el punto, Kendo, dijo Monoma. Y no es que quisiera pelear con él en particular, sino que no lo vi en el examen, lo que significa que es un estudiante recomendado, lo que significa que tiene un Kirk poderoso que puedo copiar. Cuanto más poderoso sea mi oponente, más poderoso seré yo, es así de simple. Es un pequeño héroe arrogante, ¿no? Se burla Spinner. Izuku se animó, ¿un Kirk de copia? ¿Cómo funcionaba exactamente? Monoma tenía que saber cuál era su Kirk para poder copiarlo. ¿Automáticamente tenía dominio del Kirk que había copiado? ¿La persona aún podía usar su Kirk mientras lo copiaba o era más como si le hubieran robado su Kirk? ¿Podía copiar múltiples Kirks a la vez? Izuku tenía tantas preguntas. Oh, has sido tan malo con él, y mira lo emocionado que lo pone tu Kirk, señala Kendo con un tono decepcionado que hace que Monoma se encoja en su asiento. En realidad, 1A tiene 3 estudiantes recomendados este año. Izuku reconoció a la chica como la que tenía la peculiaridad de la cola de lagarto del examen de recomendación. Soy yo. Declara Setsuna con orgullo. ¿Qué? Preguntó Monoma.
¿En serio uno cree que son mucho mejores que nosotros? ¿Por qué tienen un estudiante recomendado extra? Vaya, eso es un complejo de inferioridad tremendo, bromea Gaby. Sí, Setsuna, dijo Kendo, parece un poco raro. Pensé que siempre había 4 estudiantes recomendados. Setsuna se encogió de hombros. Sí, por lo general. No nos dijeron por qué había un estudiante extra este año, solo que lo había. No mires, pero el estudiante extra recomendado es ese chico con el pelo verde rizado y pecas. Y todo el mundo mira inmediatamente, suspira Vlad. Izuku fingió estar muy ocupado viendo los partidos mientras los otros estudiantes miraban en su dirección. Tal vez no debería estar escuchando a escondidas, pero era un poco imposible no hacerlo ya que estaban hablando de él. Además, Izuku quería aprender más sobre el Kir de Monoma. ¿En serio, Midoriya? Shinzou suspira ante la obsesión de su nuevo amigo. Sí, confirma Izuku. Y ya tengo muchas páginas, por si alguna vez se le pasa el tiempo. El grupo intenta no reírse de sus últimos comentarios, pero se les escapan un par de bufidos. ¿Él? Preguntó Monoma con incredulidad. No parece gran cosa. Es grosero, comenta Zero. Baja la voz. Siseo Setsuna. Además, la apariencia no siempre es sinónimo de poder. Casi ganó una carrera contra alguien con una habilidad especial para la velocidad. Solo perdió por unos segundos. ¿Lo hizo? Pregunta Spinner. Sí. Fue genial. Confirmó Toga. Desearía haberlo podido ver con mis propios ojos. Me imagino que fue una victoria muy satisfactoria, comenta Compres. No me digas que estás apoyando al mocoso héroe, se burla Shigaraki. Pero, por supuesto, ¿no es el sentido de una historia apoyar al personaje principal? Pregunta Compres como si fuera obvio. Gracias. Grita Toga. Esos aguafiestas nos ponemos nerviosos cuando deberíamos estar divirtiéndonos. Aunque se supone que debemos aprender cosas, así que debemos prestar atención. Entonces continuemos, acuerda Compres, señalando la pantalla antes de que alguien más pueda intervenir. Izuku podía sentir los ojos de Monoma sobre él mientras Todoroki desafiaba a su próximo oponente. ¿Cuál es su don? Nunca lo dijo realmente, dijo Setsuna. Pero creo que es algún tipo de agilidad mejorada. O eso o algo que afecta su inteligencia. Destruyó por completo la pista de obstáculos. Y Deku se pone nervioso, se ríe Ochako. Izuku sintió una mezcla de orgullo y mortificación. Por un lado, se sentía bien que los demás reconocieran lo bien que le había ido en el examen de ingreso, pero por otro, todavía no sabían que no tenía ningún don, así que probablemente cambiarían de opinión bastante rápido una vez que lo descubrieran. El otro yo será mejor que no lo haga, advierte Setsuna. Sacudió la cabeza y volvió a observar las batallas. Finalmente, Monoma fue desafiado por Tokoyami e Izuku se inclinó hacia adelante con anticipación. Esta sería la oportunidad perfecta para ver su don de copia en acción y tal vez incluso responder algunas de sus preguntas al respecto. Fiesta en la oscuridad. Ya sabes quién dijo esto. En cuanto Black King dijo ya, Monoma corrió hacia Tokoyami, pero Dark Shadow lo bloqueó y trató de agarrarlo. Monoma esquivó el ataque en el último minuto y corrió hacia Tokoyami nuevamente. La pelea continuó así por unos minutos, con Monoma acercándose gradualmente a Tokoyami, quien no parecía notarlo. De repente, en lugar de esquivar hacia un lado como lo había estado haciendo, Monoma se agachó debajo de Dark Shadow y agarró el tobillo de Tokoyami antes de saltar hacia atrás mientras un pájaro azul oscuro salía de su pecho y aleteaba salvajemente. Izuku jadea. Son de un color diferente. La cara de Izuku se iluminó. Así que el Kir de Monoma se activó a través del contacto físico, probablemente piel con piel, ya que había agarrado la franja de piel expuesta del tobillo de Tokoyami en lugar de cualquier otro lugar, y no parecía haber podido copiar el Kir tocando a Dark Shadow. La sombra de Monoma todavía se agitaba salvajemente y lo desequilibraba mientras el resto de los estudiantes observaban en estado de shock. ¿Por qué no puedes controlarlo? Pregunta Kendo. Probablemente porque el don es consciente, dice Monoma haciendo pucheros. Pájaro estúpido, gruñó Monoma. ¿Por qué no haces lo que quiero? Entonces, su don no le otorgaba el dominio automático de cualquier don que copiara. Es bueno saberlo, aunque Izuku pensó que eso haría que fuera un poco difícil usarlo en combate. Tal vez había una manera de almacenar donaciones para usarlas más tarde para que pudiera aprender a usarlas. La pelea no duró mucho más ya que Tokoyami aprovechó la distracción de Monoma para que Dark Shadow lo inmovilizara. Monoma gruñe. ¿Y cómo exactamente voy a almacenar los quirks?
Black King dio por finalizado el combate y Dark Shadow soltó a Monoma, que se estaba volviendo cada vez más frenético a medida que su sombra comenzaba a intentar arañar a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca, incluido el propio Monoma. Hubo un gruñido cuando Aizawa se sentó y miró a Monoma con su don, haciendo que la sombra desapareciera mientras Monoma suspiraba aliviado. Aizawa simplemente puso los ojos en blanco y se volvió a acostar, excepto que ahora Izuku estaba comenzando a dudar de que realmente estuviera dormido. Fingir estar dormido solo para espiar a sus estudiantes parecía algo que haría, en realidad, ahora que Izuku estaba pensando en eso. Llamado. Hoke se ríe con una sonrisa. Luchaste admirablemente, dijo Tokoyami. Dark Shadow es notoriamente difícil de domar. Como sea, se burló Monoma. El hecho de que tú no puedas controlarlo no significa que yo no pueda. No, eso es exactamente lo que significa, resopló Satou. Pero no pudiste controlarlo, dijo Tsu amablemente. Monoma abrió la boca para ofrecer una respuesta mordaz, pero Black King lo interrumpió antes de que pudiera hacerlo. Está bien, Monoma. Es tu turno de elegir a tu oponente. Oh, eso es fácil. Monoma se rió con altivez y señaló a Izuku. Yo lo elijo. Oh, mira, humilde sopa, mi favorita, dice Monoma con falsa alegría. Los ojos de Izuku se abrieron en estado de shock y se señaló a sí mismo. Yo. Monoma puso los ojos en blanco. Es bueno saber que incluso los estudiantes recomendados en UNOA son idiotas. Te das cuenta de que te mereces lo que te va a pasar, ¿no? Señala Shishida. A lo que Monoma frunce el ceño. Oh, Izuku hizo una mueca mientras se ponía de pie. Monoma probablemente pensó que tenía un don poderoso solo porque había recibido recomendaciones. Esto no iba a terminar bien. Se puso de pie lentamente y caminó hacia Monoma. Probablemente debería decírselo, ¿no? Al menos darle la oportunidad de usar su don en la pelea. ¡Qué buen deportista! Comentarios de comprimir. Oye, quizás quieras copiar la peculiaridad de uno de tus compañeros de clase antes de la pelea. Dijo suavemente tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, no me enojaré ni te acusaré de hacer trampa ni nada. Monoma lo miró fijamente. ¿Qué? ¿No crees que soy lo suficientemente bueno para controlar tu increíble don? ¿Crees que eres mejor que yo? Uf, eso es un flashback de secundaria, gruñó Izuku. La mandíbula de Izuku cayó, era como si estuviera hablando con Katsuki. No, estoy tratando de ayudarte. Monoma se rió entre dientes. No necesito ayuda para vencerte. Ganaré de manera justa. Igual que Kachan, mi gorilla se estremece. Izuku suspiró. Lo intentó, pero si Monoma realmente era como Katsuki, probablemente no escucharía ni una palabra de lo que dijera Izuku, incluso si le dijera directamente que no tenía ningún don. Izuku miró a Aizawa, que en realidad se había despertado para ver la pelea de Izuku, y sonrió levemente. Bueno, si Monoma iba a ser terco al respecto, bien podría usar la ignorancia de su oponente a su favor. Jaja, estoy en peligro, Monoma se ríe nerviosamente. Tu estudiante acaba de cometer un gran error. Aizawa hizo crujir su cuello mientras estaba junto a Black King y observaba a Deku hablar con Monoma. ¿Qué quieres decir? Preguntó Black King. Bueno, tu estudiante puede copiar la peculiaridad de cualquiera que toque, ¿verdad? Vlad asintió. Bueno, supongo que desafió a Deku porque es un estudiante recomendado. Probablemente asume que tiene un don poderoso como Yao Yorozumi Todoroki. Los ojos de Vlad se abrieron. Pero Deku no tiene don. Esto va a ser muy satisfactorio, sonríe Davi. Aizawa asintió con una sonrisa. Su estudiante está a punto de aprender una lección importante sobre hacer suposiciones. Vlad suspiró mientras los dos estudiantes se preparaban para enfrentarse. Normalmente, no sería una suposición terrible. Tienes que admitir que Deku es una excepción, no la regla. Aizawa sonrió. Aún así ganará. Au, estás tan orgulloso, se burla Midnight. Es lógico, se defiende Eraserhead ante las risitas de sus amigos. Vlad dio la señal y Monoma corrió hacia Deku, tal como había corrido hacia Tokoyami, pero esta vez, no había una sombra oscura para bloquearlo y Monoma le dio una palmada a Deku en el brazo. Ja. Incluso sabiendo cómo funciona mi Kirk, aún te dejaste muy expuesto, espera, ¿qué demonios? Deku sonrió y barrió las piernas de Monoma de debajo de él antes de que pudiera orientarse, sujetándolo al suelo. A por él. Merked. A por el bien. Justicia. Matado. No tienes don. Gritó Monoma mientras Deku presionaba su cara contra la tierra. Te advertí que tal vez quisieras copiar el Kirk de otra persona, dijo Deku con una sonrisa.
Eres un pequeño descarado, ¿no? Shinzou se ríe entre dientes. Oye, me lo he ganado, responde Izuku. Nunca dijiste que no. Deku gana, dijo Aizawa, ocultando su orgullosa sonrisa bajo su arma de captura. Deja que Monoma se levante y elija a su próximo oponente. ¿Cómo pudo un niño débil y sin don entrar a la UA? Gritó Monoma. Hola pie, no me di cuenta de que te probaría hoy. Aizawa estaba a punto de enviarlo al director cuando Todoroki intervino. ¿No te acaba de vencer ese niño sin peculiaridad? Oh, vaya. Quema. Arrástralo. Todos los de 1A y algunos de 1B comenzaron a reírse mientras la cara de Monoma se ponía roja brillante. El hecho de que no tenga ninguna peculiaridad hace que sus logros sean aún más impresionantes, dijo Yao Yorozu. Se ganó su lugar en la OA, igual que el resto de nosotros. Gracias Yao Momo. Izuku se gira hacia ella. Cuando quieras, mi gorrilla, responde ella con una sonrisa. Aizawa notó que Deku comenzaba a sonrojarse por el elogio y pensó que probablemente debería evitar que el niño sufriera más vergüenza. No creo que deba recordarle a Manaki que no se tolerará el acoso a los compañeros de estudios, ni tampoco la discriminación de ningún tipo. Están tratando de ser héroes, por lo que actitudes como esa solo los lastimarán en el futuro, sin mencionar el daño inexcusable que le harán a los demás. Entonces todavía estaba un poco amargado con All Might, de Mandelo. Shouta solo estaba agradecido de que fuera el día libre de All Might para no tener que ver al chico o preocuparse por mantenerlo alejado de Deku. Bien, afirma Yaji simplemente. Monoma miró fijamente a Deku mientras se sentaba, y algunos de los otros estudiantes del 1B parecían escépticos, pero pensó que lo superarían cuando vieran de lo que Deku era capaz. Lo siento por nuestros otros yo, mi gorilla. Sí, hombre, esto no está bien. Lo que dijeron. Muy bien, niño problema, deja de perder el tiempo y elige a tu oponente. Aizawa sacudió la cabeza y se retiró a su saco de dormir mientras Deku vencía contundentemente a su segundo oponente y la clase aplaudía. Ese chico iba a llegar lejos. Claro que lo hará. Deku, Deku, Deku. No puedo esperar a verlo. Muy bien, mocosos. Interrumpe Tomura. Tranquilícense para que podamos seguir adelante. Con cierta cantidad de quejas, de hecho, se tranquilizan, para su sorpresa. Bueno, está bien entonces. Ahora jugando Mastermind. Estratega a sueldo hogar. Izuku y Shouto estaban ocupados haciendo katsudon en la cocina del apartamento que actuaba como base de Mastermind mientras Toga y Tuize charlaban en el sofá y Dabi los miraba desde el sillón. Esto es muy doméstico, comenta Ojiro. Y luego, tuvo la audacia de parecer sorprendido cuando lo apuñalé. Toga sonrió ampliamente, mostrando sus colmillos. Eso tiene sentido. Estás mintiendo. Tuize llevaba su máscara adentro, pero a no le importaba porque lo hacía sentir más cómodo. Izuku tenía la teoría de que romperse el brazo podría ayudar a Tuize a darse cuenta de que era real y no un clon, pero eso no era algo que le hiciera sentir cómodo hablar con Tuize, incluso si tentativamente podían llamarse amigos. ¿Podemos hacer eso? Suplica Tuize. Quiero sentirme real. No, no te estás rompiendo el brazo, no necesitamos que te lastimes. Y no es como si pudiéramos ir a un hospital sin más, lo regaña Shigaraki. ¿Quieres romperte el brazo? Pregunta Midoriya. Tuize se encoge de hombros. Si demuestra que soy real, ¿por qué no? Aunque es una estupidez. ¿No crees que eres real? Izuku pregunta más. No tengo ninguna prueba de lo contrario, se lamenta Tuize. Y no necesito ninguna. A menos que fueras uno de tus clones, te habrías disuelto cuando llegamos al teatro, ya que es una zona muerta de peculiaridades, señala. Hay un momento de silencio antes de que Tuize se vuelva hacia Yatkase, quien se acercó en algún momento durante su conversación. ¿Es eso cierto? ¿Soy real? Yatkase le dedica una suave sonrisa al hombre. Por supuesto que lo eres, siempre lo fuiste. Puedo abrazarte. Tuize llora. Por favor. La entidad sacude la cabeza. No lo creo, mi gorilla sin embargo podría estar inclinado. Ella sonríe y señala al chico que se ha estado acercando a medida que avanzaba la conversación. Él se gira hacia ella con los ojos muy abiertos por un momento antes de alejarse vacilante de su grupo para sentarse a medio camino de los villanos. Ahí es donde Tuize lo encuentra derritiéndose en los brazos del pequeño héroe. Mientras tanto, ¿deberíamos estar preocupados de que Grimbean esté charlando con la liga? Midnight expresa su preocupación. Nuestro anfitrión está rondando por aquí, así que dudo que las cosas se salgan de control, señala Netsu. Aún así, comenta Mick.
Y ahora se están abrazando. Aizawa resopla ante la situación mirando a su jefe y notando el brillo en los ojos de la criatura. No me gusta esa mirada. Tonterías, Shota-kun. Acabo de darme cuenta de por qué nuestro querido anfitrión nos ha traído aquí, dice Netsu alegremente mientras toma un sorbo de té. Y estoy deseando ver quién más se da cuenta, si es que hay alguien más. Toga asintió con seriedad. Sí. Y tenía una expresión muy tierna. Con los ojos muy abiertos y ensangrentada. Fue una pena que no durara más. Siempre termina demasiado pronto, Toga sacude la cabeza con decepción. Davi gimió y les arrojó una almohada. Uf, ya cállense. El hecho de que hayan decidido ser mejores amigos no significa que el resto de nosotros queramos ser víctimas de sus locuras. Sé amable, Davi. Izuku se secó las manos con una toalla mientras entraba desde la cocina. Por mi parte, estoy muy feliz de que Imko finalmente haya encontrado a alguien con quien pasar el tiempo que sea tan loca como ella. Sí, déjenos en paz. Reprende Tuice. Hagan que nos den una paliza. Ay, Minda-chan. Y Miko se levantó de un salto y lo abrazó. Es lo más lindo que me has dicho en tu vida. Izuku se rió mientras Davi ponía los ojos en blanco. Adelante, ríete Midoriya, no es como si tuvieras que vivir con ellos. Oye, soy un encanto. Gritó Toga. Shouto se acercó a Izuku por detrás y le levantó una ceja a su hermano. Estoy bastante seguro de que solo estás celoso porque no hay nadie tan loco como tú. Oye. Quema. Resopla. Eso es. Davi saltó, agarró el cojín del asiento de su silla y corrió hacia Shouto, cuyos ojos se abrieron mientras esquivaba a Davi y agarraba una almohada del tuice que esperaba. A por él, Todoroki. Dale una patada en el culo, Davi. Juro que son niños ya grandes. 10 de 10. Golpéalo más fuerte, eres tan débil. Vitoreó Tuice. Vamos Shouto. Vamos Davi. Sean amables ustedes dos, dejen de pelear. Qué infantil. Golpéalo. Apunta a la cara. Y Miko e Izuku se agarraban los costados riendo mientras Shouto y Davi se perseguían por el apartamento. Por lo que Shouto había dicho en sus conversaciones de texto, Izuku había deducido que Endeavor nunca había dejado que ninguno de los dos jugara y fuera un niño, sino que insistía en que entrenaran constantemente mientras los aislaba de sus otros hermanos y de los niños de su misma edad. Kami, empieza a enumerar un montón de juegos y cosas para mostrarle a Todoroki cuando regresemos, exige Asido empujándole su cuaderno. Sí, señora. Saluda moviendo el cuaderno entre él y Sero para anotar algunas ideas. Mientras tanto, una maldita pelea de almohadas. Le grita Mirko a Endeavor. Ni siquiera les dejaste tener una pelea de almohadas. ¿Cuánto de su infancia les robaste? Necesitaban concentrarse en su entrenamiento y no necesitaban distracciones, espeta el hombre a la defensiva. Auxa apenas logra agarrar la cintura de Mirko mientras ella se lanza hacia él. Mientras tanto, oye Davi, creo que Mirko está a punto de pelear a puñetazos con Endeavor por tu honor, señala Spinner. Davi se gira hacia la sección de los héroes y ve a Aux intentando desesperadamente contener a Mirko mientras todos los demás ignoran la situación. Maldita sea, pagaría por ver eso. Una vez que el resto de la liga descubrió este hecho, se encargaron de presentarles a los dos todo lo que se perdieron durante su infancia, lo que resultó en que fueran el segundo y tercer miembro más inmaduro de la liga. El primer lugar todavía fue para Shigaraki. Shigaraki se queja en voz baja para sí mismo. Solo porque sea verdad no significa que debas decirlo. Izuku se metió de nuevo en la cocina para comprobar la comida. Está bien, ustedes dos, cálmense y vengan a poner la mesa. La comida está lista. Davi volvió a poner su cojín a regañadientes y Shouto parecía que estaba a punto de hacer lo mismo, pero en el último minuto golpeó a Davi en la cara mientras estaba desarmado. Oye. Ja. Se desvió. Oye. Tú, pequeña, chicos, dijo Izuku en tono de advertencia. Oh, no, Deku está usando su voz de madre. Uraraka se ríe, ganándose un graznido del niño. Shouto le sacó la lengua a Davi antes de tirar la almohada al sofá y caminar hacia la cocina. Y Miko le entregó a Davi una pila de platos antes de girarse para arreglar el cabello de Shouto, que se había despeinado durante la pelea de almohadas. Se lo había cortado poco después de unirse a la liga y ahora era un corte al ras que solía llevar recogido en un estilo pompadour. La forma en que lo peinó hizo que el rojo y el blanco se arremolinaran juntos sin dejar de ser casi distintos. No le queda mal, comenta Momo. Sí, no voy a mentir, se ve bien, concuerda Jir.
La primera vez que Izuku lo vio fue cuando fue al nuevo escondite de la liga unas 3 semanas después de la mudanza y tuvo que irse rápidamente hasta que logró controlar su rubor. Y Miko todavía no lo había dejado olvidarlo. Oh, no, gruñe Midori ya sabiendo lo que viene. Por fin. Exclama Asido. Hagan sus apuestas. ¿Quién invita a salir a quién? ¿Cuál es su primera cita? ¿Cuánto tiempo van a suspirar? Teniendo en cuenta este mundo, su primera cita podría incluir un crimen, se ríe Hir. No, eso parece algo que podrías esperar, responde Agakure. Chicas, no deberíamos retrasar la proyección, las regaña suavemente Momo. Además, es evidente que prefieren algo con menos presión. Como una cita para tomar un café, tal vez. Sí, serían muy adorables, concuerda Oyama. Ahora cállate. La cena en la casa de su madre siempre era un asunto tranquilo, solo ellos dos, pero la cena con sus amigos era ruidosa. Entre la risa de Toga, el sarcasmo de Dabi, las personalidades de Tuice y las teorías de conspiración de Shouto, no se podía llamar cena tanto como caos controlado, pero Izuku no lo hubiera querido de otra manera. No es muy diferente a cualquier comida en los dormitorios, comenta Yuida. Te lo digo, Shouto señaló con sus palillos a Dabi, hay un grupo extragubernamental que vigila constantemente cada uno de nuestros movimientos a través de los satélites de Feel God Incorporated. ¿En serio Todoroki? Izuku suspira con cariño. Dabi suspiró y dio otro mordisco. ¿Por qué una empresa tecnológica multimillonaria se vendería a una organización secreta? Tal vez les prometieron poder. Shouto se encogió de hombros. Pero ya tienen poder y dinero, dijo Izuku. ¿Qué podría ofrecer esta hipotética organización secreta para convencer a una empresa respetable de hacer algo tan ilegal? Se me ocurren algunos motivos, comenta Erasereaz. ¿Respetable? Como si lo fuera. Dijo Tuice. Nunca había oído hablar de una empresa mejor. Oh. Toga golpeó la mesa mientras su rostro se iluminaba. ¿Y si no se trata solo de Feel God Incorporated? ¿Y si hay todo tipo de grandes empresas que los ayudan y es como la última tendencia de moda para los ricos? Eso tampoco tiene sentido y algunos de ellos deberían ser ilegales. Todoroki se inclinó más cerca de la pantalla con interés. Shouto miró a Toga, asombrado, mientras Dabi gruñó. Toga. No lo animes. Me gusta tu forma de pensar. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Shouto e Izuku sintió que el corazón le daba un vuelco. Le dio otro mordisco demasiado caliente. Tal vez podría hacer pasar su rubor por el calor. Supongo que te quedarás aquí hasta que esas chicas dejen de shipearte, le pregunta Tuice al estudiante héroe que todavía está sentado a su lado. Aléjate de mí. Sí, responde Izuku inexpresivamente. Al final de la cena, la teoría había crecido de alguna manera hasta incluir una conspiración mundial y extraterrestres que adoraban a los antiguos egipcios. Toga, junto con Izuku y las dos personalidades de Tuice, pensaron que era divertidísimo y Dabi parecía exhausto. Miró a Shouto con incredulidad mientras terminaba de resumir un argumento convincente de que la oficial Sansa del departamento de policía era en realidad un antiguo dios gato disfrazado y, por lo tanto, la razón por la que los extraterrestres habían elegido Japón como su base de operaciones. Tsukauchi resopla. Tengo que contarle esto a Sansa. ¿Cómo es que siquiera estamos relacionados? Shouto sonrió y se encogió de hombros, recogió los platos sucios y se dirigió al fregadero. Toga se ofreció a secarlos, ya que las teorías de Shouto le parecían demasiado entretenidas como para detenerse. Los demás guardaron las sobras y fueron a ver las noticias. Toga, ¿puedo hacerte una pregunta? Preguntó Shouto mientras le entregaba un plato. Toga tarareó. ¿Tiene que ver con si también soy un antiguo dios gato? Shouto se rió entre dientes, una reacción que se estaba volviendo más natural cuanto más tiempo estaba fuera del control de su padre. Es una risa agradable, Kero, elogia Tsu. Gracias, dice Todoroki simplemente. No, pero deberíamos volver a hablar de eso otro día. Se entretuvo fregando una sartén, tratando de pensar exactamente lo que quería decir. ¿Por qué has estado pasando tanto tiempo con Tuice? Toga pensó por un minuto. Supongo que realmente no pensé en eso. Somos mejores amigos y me siento muy cómoda con él, así que sí. Bueno, eso y se encogió de hombros, como dijo Mindy-chan, se necesita un tipo especial de locura para querer pasar tiempo conmigo. Tuice y yo tenemos eso en común, así que se siente como si nos hubiéramos vuelto muy cercanas por eso. Se encogió de hombros nuevamente. No lo sé. ¿Por qué? ¿Le has echado el ojo a alguien con quien quieres pasar mucho tiempo?
Sabía que se leían como romance, susurra ha sido emocionado. Shouto sacó su mano izquierda del agua para no hervirla accidentalmente. No. ¿Por qué pensarías eso? Barco, 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 canta Agakure. Toga se rió entre dientes. Sí, claro Shouto, solo estás mencionando el romance sin ningún motivo. Ella le guiñó un ojo. Si te sirve de consuelo, creo que a él también le gustas. Lo sé, Gorgea y Nico. No tengo idea de qué estás hablando. Lo negó, pero sabía que no era muy convincente, considerando el hecho de que su rostro estaba rojo brillante. Ahí. Mei le da una palmadita a Todoroki en el brazo para consolarlo. Toga se rió, seguro que no, y Miko. Tenemos que irnos. Tuice entró y la abrazó por detrás. Tenemos mucho tiempo, siempre hay un mañana. Toga jadeó de emoción. Oh, sí, vi a este chico súper lindo antes al que quiero matar. Vamos, Jin, apurémonos. Ella agarró su mano y lo arrastró hacia la puerta, dándole a Izuku un rápido abrazo al salir. Y ahí está la fecha del asesinato, suspiró Ojiro. Shouto terminó de lavar los platos y luego se unió a Izuku y Dabi, quienes estaban sentados a la mesa, limpiándose las manos nerviosamente con un trapo mientras se sentaba. A pesar de que él y Dabi habían pasado semanas discutiendo esto y Shouto estaba seguro de que era lo que quería hacer, todavía estaba nervioso. Tomura se anima. ¿Es esa conversación? Nadie se molesta en responder. Dabi lo miró y arqueó las cejas, pidiendo una confirmación silenciosa. Cuando Shouto asintió, se volvió hacia Izuku. Mi gorrilla, en realidad queríamos hablar de negocios un poco, ¿te parece bien? Izuku pareció un poco sorprendido, pero asintió, inclinándose hacia adelante en su asiento. ¿Qué pasa? Shouto respiró profundamente, ya no había vuelta atrás. ¿Cuánto nos cobrarías por un plan para matar a Endeavor? Sea cual sea el plan, fracasarán, declara Endeavor. Izuku tarareó y asintió. Me preguntaba cuándo lo preguntarían ustedes dos. ¿El resto de la liga también participará o serán solo ustedes dos? Vete a la mierda, es mío, gruñe Gaby. Solo nosotros dos, si es posible, dijo Gaby. Ya lo aclaramos con Shigaraki, ya que probablemente estará asociado con la liga, estén o no los otros miembros allí, pero, esto es personal, así que queremos hacerlo nosotros mismos. Estoy seguro de que puedes entenderlo. Perra, dice Izuku en voz baja ganándose un resoplido de su vecina. Izuku asintió de nuevo. Sí, lo entiendo, me pasó lo mismo con Overhaul. Se volvió hacia Shouto. Es un crimen bastante grande para tu debut, Shouto. ¿Estás seguro de que no quieres empezar con algo más pequeño? Apuesta fuerte o vete a casa, animó Spinner. Shouto negó con la cabeza. Lo había considerado, simplemente empezar con robos o algo así hasta que se acostumbrara a ser un villano, pero, quiero que mi debut tenga un impacto. Si lo primero que hago como villano es matar a mi padre, entonces le envío un mensaje, no solo a él sino a toda la sociedad de héroes, de que él es quien me llevó a esto. No tendría el mismo efecto si comenzara con cualquier otro crimen. A Endeavor no le gusta la expresión del rostro de Netsu. Creo que un estudiante héroe que se vuelve villano tendría un impacto de cualquier manera, sonrió Izuku, pero estoy de acuerdo en que hacerlo de esta manera será lo más impactante. Sacó un cuaderno y un lápiz. Estoy orgulloso de ti, Shouto. Las chicas se emocionan ante la interacción entre los dos. Shouto sonrió ante el elogio. Gracias, Izuku. Significa mucho. Entonces, Dabi miró a Izuku, ¿cuánto nos va a costar este plan? Izuku lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Oh, ni se me ocurriría cobrarte por esto. Maravilloso, dice Tsukauchi sarcásticamente. ¿Qué? Shouto no podía creer lo que escuchaba. Seguramente Izuku no ayudaría a matar al héroe número 1 de forma gratuita. Izuku sonrió, eres mi amigo, Shouto, y mereces venganza por lo que ese bastardo te hizo. Comenzó a escribir ideas. ¿Tiene que ser tan generoso para ser un villano? Se burla la dama del monte. No, dijo Shouto. Es demasiado. Al menos déjanos pagarte algo. Izuku se rió y sacudió la cabeza. No. Considéralo un regalo de cumpleaños adelantado o algo así. Eso podría ser peor, susurra Koda. Shouto lo fulminó con la mirada. Mi cumpleaños no es hasta dentro de meses. Izuku se encogió de hombros. Tal vez sea para el cumpleaños de Dabi, entonces. Su cumpleaños es después del mío. No me importa. Izuku lo miró mientras Dabi perdía el control de su risa. En serio, Shouto. Es lo mínimo que puedo hacer.
La mayoría de los villanos al menos se están riendo en este punto y el resto de la sala no lo está haciendo mucho mejor. Shouto hizo pucheros, pero sabía que no iba a poder hacer cambiar de opinión a Izuku. Izuku sonrió ampliamente al darse cuenta de que había ganado. Entonces, ¿ya has pensado en un alias de villano? Probablemente deberías haberlo elegido antes de tu debut. Shouto negó con la cabeza. La verdad es que no lo había pensado mucho. Solo me llamaba Shouto. Eso no va a funcionar, dice el señor Compres decepcionado. No. Eso no es suficiente. Izuku negó con la cabeza. Necesitas un nombre que infunda miedo en los corazones de tus enemigos. Piensa en lo que querrías que apareciera en tu cartel de búsqueda. Shouto miró a Izuku confundido. ¿Por qué? ¿Acaso ningún nombre infundiría miedo en los corazones de las personas si hago cosas que les dan miedo? Lo siento mucho, Dabi, tu hermano podría no tener remedio, dice Spinner solemnemente. Izuku gimió y se golpeó la cabeza contra la mesa mientras Dabi se reía. No, tengo el nombre perfecto para ti. Chi comenta. ¡Qué asco! El usuario de doble elemento frunció el ceño. Shouto frunció el ceño e Izuku levantó la cabeza para revelar un brillo aterrador en sus ojos. No, ¿qué pasa con Endeavor? Alguien debería decirle eso a Endeavor en la cara, comenta Shinzou. Dabi sonrió. Problemas con papá. Asesino de padres. Princesa de hielo. No tengo nada que decir al respecto. Se quejó Shouto. No. Dijeron Izuku y Dabi al unísono y luego Dabi jadeó de alegría. Lo tengo. Ikitot. Voy a usar ese, sonríe Bakugo. Izuku había intentado tomar un trago de agua, pero terminó aspirándolo por la nariz. Ustedes dos son terribles, Shouto negó con la cabeza. Deberíamos irnos ahora y evitar un desastre. Además, Shigaraki no quiere que estemos en casa demasiado tarde. Y ahora está desviándose. Dabi pone los ojos en blanco. Dabi no dejó de reír, se levantó y agarró su abrigo. Hasta luego, mi gorilla. No te metas en demasiados problemas. ¿Yo? ¿Problemas? Dijo Izuku inocentemente. Nunca lo haría. Mentiras. Mentiras. Falso. Shouto negó con la cabeza. Sí, porque eres un modelo de perfección. Izuku le dio una sonrisa brillante que hizo que su corazón se acelerara. Obviamente. Te enviaré el plan completo dentro de la próxima semana o así y podemos revisarlo y ver si quieres hacer algún cambio. Y sigue pensando en un nombre para el villano. ¿Tendré que inventarme un nombre de héroe, no? Pregunta Todoroki con resignación. Está bien, está bien. Lo entiendo. Dijo Shouto. Hasta luego, Izuku. La puerta se cerró detrás de ellos y Shouto se subió la capucha para ocultar su característico cabello. A su lado, Dabi ya se había puesto una máscara médica sobre sus cicatrices. Ocultar rasgos distintivos como esos debe ser una molestia, comenta Uraraka. Debes gustarle mucho, ¿sabes? Dijo Dabi mientras comenzaban a caminar. Shouto lo miró confundido. ¿Qué? ¿Quién? Dabi puso los ojos en blanco. Mi gorilla. Nunca regala planes. Y te deja llamarlo por su nombre de pila. Si eso no es amor, no sé qué es. Como si lo supieras, se burla Tomura, ganándose una mirada de desaprobación del temperamental usuario de fuego. Shouto suspiró. Con nuestra familia, no creo que ninguno de nosotros pudiera reconocer el amor ni aunque nos mordiera el trasero. Dabi se encogió de hombros. Está bien. Pero aún así, él realmente debe preocuparse por ti, incluso si es solo como amigo. Shouto hizo una pausa y miró hacia arriba, hacia el edificio de apartamentos de Izuku. Espero que tengas razón. Bueno, chico, probablemente deberías volver con tus amigos. Tuice le hace un gesto a Izuku para que se vaya. No me dejes. Izuku se ríe mientras se pone de pie. Gracias por mantenerme alejado de los shippers. En cualquier momento. Nunca más. Ambos se acomodan en sus grupos de amigos mientras comienza el siguiente capítulo. Ahora jugando Viridian. La guía verde luchar. Shouta observó cómo algunos policías se llevaban a rastros al asaltante que acababa de abatir y luego usó su arma de captura para subirse a los tejados y buscar más problemas. Se preguntó si Viridian lo llamaría hoy antes de descartar la idea. No tenía que hablar con el niño problemático todas las noches. No es como si fuera el padre del niño ni nada por el estilo. Negación, bromea medianoche. Estaba a punto de saltar al siguiente tejado cuando sintió que algo pequeño y duro rebotaba en la parte posterior de su cabeza.
Inmediatamente, activó su don y se dio la vuelta, agarrando su arma de captura en preparación para lidiar con cualquier amenaza que hubiera logrado acercarse sigilosamente a él, solo para ver al maldito niño problemático, sonriendo alegremente y saludándolo con un maldito brazo roto. Estoy de acuerdo con tu reacción incrédula, suspira Ida. Niño, tienes el brazo roto. Vale, probablemente no fue lo mejor que se le pudo decir, considerando que el yeso era bastante obvio, pero demándelo, era la primera vez que veía al niño en más de un mes y aparece con una lesión evidente. Por supuesto, Shouta tenía derecho a estar un poco sorprendido. ¿Y qué estaba haciendo el niño con el brazo roto? Maldita sea la claustrofobia, que mete a todo el mundo en problemas en algún momento, se lamenta Izuku. Al menos el chico tuvo la decencia de parecer avergonzado. Bueno, ya no, al menos no creo, el chico tiró de su manga en un intento tardío de ocultar el yeso de la vista. Ya debería estar bastante curado. Pero no te preocupes. En realidad no estoy planeando meterme en ninguna pelea esta noche, pero, tenemos que irnos para que puedas meterte en una pelea. Por supuesto que encontró pelea, gruñe Shigaraki. Este niño es realmente un imán para los problemas en cualquier parte del mundo, comenta Spinner con un poco de preocupación en su voz. Shouta suspiró profundamente. Dirige el camino, niño problema. El niño sonrió y salió corriendo. En su defensa, Izuku no había estado buscando un asalto. Había planeado encontrar a Eraser a primera hora, pero luego escuchó un grito y no podía dejarlo así. Bueno, tendría que hablar con Eraser sobre la abeja después de la pelea. Afortunadamente, debido a que lo había estado buscando en primer lugar, el asalto no estaba tan lejos de donde había encontrado a Eraseread, por lo que no tardaron mucho en llegar. Sí, qué suerte, comenta Aizawa secamente. Estaba a punto de saltar a la calle por costumbre cuando Eraser lo fulminó con la mirada. Quédate ahí, niño problemático. Izuku se rió tímidamente. Yo, ¿no iba a unirme a la pelea? Por supuesto, dice Shinzou con sarcasmo. Eraser simplemente lo miró con un escepticismo cansado, e Izuku casi podía sentirlo rodando los ojos detrás de sus gafas, pero solo suspiró y saltó para encargarse del villano. Izuku sacó su cuaderno y comenzó a escribir las diferentes técnicas que usó, la mayoría de las cuales Izuku conocía por haber visto peleas anteriores. Solo había un tipo, y obviamente estaba un poco borracho, por lo que Eraser no tardó mucho en derribarlo y sujetarlo. Eso fue anticlimático, comenta Agakure. ¿Pero lo fue? Pregunta Ojiro dubitativamente. Espera, ahora que el villano estaba atado, la policía probablemente vendría pronto para arrestarlo, e Izuku probablemente no debería estar allí cuando vinieran, ya que era un justiciero y todo eso. Izuku guardó su cuaderno en su bolsillo y se puso de pie para irse, solo para ser envuelto en el arma de captura de Eraser antes de que pudiera saltar al siguiente techo. ¿No debería arrestar a este chico? Pregunta Spinner. Técnicamente, pero no lo hará, Davi se encoge de hombros. ¿A qué se debe esto? Se pregunta Compres. No tenemos idea, dice Toga alegremente. Creemos que son las vibraciones paternales que Eraseread finge no tener. Está bien, entonces. Spinner simplemente acepta la respuesta y sigue adelante. Miró a Eraser, que lo estaba mirando con su don activado. Vete a casa, niño problemático. Por favor hazlo. Escucha. Simplemente vete a la cama. Izuku no pudo evitar hacer pucheros como un niño petulante. Casi no he salido de mi casa en 5 semanas, Eraser. Me estoy volviendo loco. Correr con un brazo roto es irracional, replicó Eraser. Solo he salido como 3 veces en el último mes. Suplicó Izuku. Ahora que estaba realmente afuera y corriendo, no quería volver a casa. Y una de esas veces fue para ir al supermercado, así que ni siquiera cuenta. Por favor, déjame comer esto. Entonces ve a un parque, se burla Shinzou. ¿Y sufrir acoso y barra o intimidación? Señala Izuku. Oh, sí, resopla Shinzou. Eraser simplemente apretó ligeramente su arma de captura, ¿necesito escoltarte a casa? Soy un justiciero, ¿recuerdas? Señaló Izuku. Tengo una identidad secreta que proteger. ¿De dónde venía toda esa confianza? ¿Desde cuándo se había sentido tan cómodo con Eraseread como para? ¿Era esto descaro? ¿O solo estaban discutiendo? De cualquier manera, Izuku no estaba acostumbrado a actuar de esta manera con nadie, mucho menos con un adulto. Tal vez tenía algo que ver con el hecho de que Eraser lo había extrañado cuando desapareció, el hecho de que realmente parecía preocuparse por lo que le sucediera, incluso si ese cuidado se manifestaba en una actitud protectora hacia su brazo roto.
Ah, él se está sintiendo cómodo contigo. Olmig sonríe dirigiéndose a Aizawa con cariño en su voz. Él te trata con descaro. Aizawa responde escépticamente. En ocasiones, se ríe Yaji. Pero, curiosamente, a Eraser no parecía importarle. No se estaba enojando con Izuku por contestarle mal como lo harían sus maestros. No estaba explotando como lo haría Kacchan. Simplemente, lo estaba tomando con calma como si así fuera como se suponía que Izuku debía actuar con él. Era extraño. Oh, no, cariño, eres una adolescente, se supone que debes responder de vez en cuando. Así es como creces, la consuela Amplifier. Eraser todavía lo sujetaba con fuerza e Izuku sabía que probablemente no lo soltaría hasta que prometiera volver directo a casa. Bueno, Izuku probablemente podría necesitar dormir, considerando que había estado despierto toda la noche investigando. Izuku había olvidado que todavía necesitaba contarle a Eraser lo que había aprendido sobre la abeja. Y tenía tantas preguntas sobre esa oleada de villanos instantáneos en Naruata. Si estaba en lo cierto, Eraser también había estado involucrado con ellos. Sí, pero no debería hablar de eso, comenta Aizawa con cansancio. Está bien, dijo finalmente. Me iré a casa y descansaré, pero solo si respondes algunas de mis preguntas. Shouta puso los ojos en blanco, pero asintió y desenvolvió su arma de captura. Este chico iba a ser su muerte. ¿Salir a buscar pelea con un brazo roto? No tenía ningún sentido de autoconservación, lo que Shouta probablemente debería haber esperado, considerando que el chico probablemente era suicida, pero una cosa era teorizar sobre ello y otra completamente distinta verlo en acción. Lo único reconfortante de toda esta situación era que, al observar la cronología de la desaparición de Viridian, probablemente se había desvanecido debido a su brazo, no a su depresión. Y estaba actuando con más confianza de lo habitual, así que tal vez el descanso había sido bueno para él. Dejó esa escuela de mierda, le fue bien en sus clases en línea, comenta Monoma con desdén. Sí, el descanso le vino bien. Los ojos de Viridian se iluminaron. Quiero saber más sobre los villanos instantáneos. Los ojos de Shouta se abrieron de par en par. ¿Dónde aprendiste ese término? ¿Te lo mencioné? Sho, ¿estás entrando en pánico? Pregunta Mick. Un poquito, sí, gruñe Aizawa. Viridian negó con la cabeza. No, solo estaba buscando información porque hubo un par de ocasiones en las que grupos de personas recibieron dosis de detonante, pero nunca los vi inyectarse. Terminé yendo al lugar donde ese grupo recibió la dosis anoche, y encontré esto. El chico buscó en el bolsillo de su sudadera por un momento antes de sacar una bolsa con cierre hermético y entregársela. Shouta lo miró confundido, luego miró la bolsa y se le heló la sangre. Una pequeña abeja mecánica. Había considerado la posibilidad de que Queen Bee pudiera estar involucrada en esto, pero esperaba que hubieran tenido éxito en destruir a todas las abejas después de todo ese fiasco con Pop Step, pero aparentemente no fue así. No hables de eso, Eraseread, suplica Tsuka Uchi. Pertenece a una villana llamada Queen Bee, que estuvo muy involucrada en los incidentes de villanos instantáneos hace unos años en Naruata. Viridian frunció el ceño. Bueno, en realidad no tengo que decírtelo, considerando que estoy bastante segura de que estabas en el caso en ese entonces. Espera, ¿estabas en el caso en ese entonces? Lamento mucho haber asumido Y. Ah, las inseguridades de Viridian habían vuelto. Shouta lo interrumpió antes de que el chico pudiera entrar en pánico. Sí, fui parte de esa investigación. De hecho, todavía lo soy, por eso soy uno de los héroes que rastrean el detonante. Las inseguridades de un niño suicida, no hay mejor manera de obtener información de un héroe, bromea Aux. Viridian suspiró aliviada. Está bien. De todos modos, una vez que encontré la abeja, fue bastante fácil rastrearla hasta Naruata. ¿Las víctimas de ese entonces eran aleatorias o las elegían por alguna razón específica? Eran aleatorios, respondió Shouta. Bueno, algunos de ellos molestaron al anfitrión o compraron las drogas para drogarse, pero la mayoría estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y eso es aterrador, comenta Sato. Eso es lo que pensé. Viridian se pellizcó el labio inferior mientras pensaba. Y de esos villanos instantáneos, algunos desaparecieron después del incidente, solo para regresar como villanos modificados de siguiente nivel, ¿verdad? Shouta asintió. Parece que estás hablando de eso, Aizawa-kun, comenta Netsu. Ya lo veo, dice Aizawa con expresión seria. Viridian suspiró. Eso es lo que me preocupaba. Las abejas tienen órdenes de atacar a cualquier ciudadano al azar siempre que esté cargado con la droga.
Espera, ¿qué? El chico había logrado despistarlo. ¿Cómo sabes cuáles son sus órdenes? El niño pareció sorprendido. Oh, lo logré. Dice que no es algo raro poder hacer eso, menciona Roglock. Shouta debe haber escuchado mal eso. ¿Tú, hackeaste la abeja? ¿Es su don creado? ¿Cómo la hackeaste? Viridian se encogió de hombros. Bueno, sabía que tenía que tener alguna forma de comunicarse con la reina cuando estaba viva, y como parece tener las características de un robot, supuse que se comunicaba de forma inalámbrica. Honestamente, fue solo una suposición afortunada. Más bien una deducción brillante, corrige Netsu. Shouta sonrió. Saber que las abejas podían ser hackeadas podría ser un cambio radical. ¿Qué encontraste, chico? Bueno, la mayoría de los archivos se corrompieron cuando destruyeron a la abeja. Viridian frunció el ceño. ¿O tal vez tiene más que ver con el hecho de que la separaron de la colmena? Bueno, de todos modos, pude ver su archivo de directivas, que básicamente le ordenaba que atacara a cualquiera. Solo estoy preocupada porque la última vez que sucedió esto, bueno, ya sabes, no tengo que decírtelo porque estabas allí y. El niño volvió a murmurar. ¿Niño problemático? Viridian se estremeció y luego respiró profundamente. La última vez que hubo un brote de villanos instantáneos como este, quienquiera que estuviera detrás de esto parecía estar buscando candidatos para villanos de siguiente nivel. Pero la cuestión es que han pasado meses desde que esto comenzó en Musutafu y deberíamos haber visto al menos un villano de siguiente nivel a estas alturas si siguen su antiguo patrón. Pero ¿qué pasa si los villanos de siguiente nivel no son su objetivo final y están pasando a la siguiente fase de sus experimentos? Y ese es un pensamiento aterrador, subraya Aizawa. Shouta tragó saliva. Entonces existe la posibilidad de que estas víctimas estén en peligro. Y cuando regresaron, se modificarán de forma permanente y serán aún más peligrosos, continuó Viridian. Tengo la teoría de que lo más probable es que estén intentando fortalecer permanentemente el don de una persona, pero es solo una teoría. Sé que probablemente no sea factible poner a todos los villanos instantáneos bajo protección policial, pero si supiéramos el tipo de don que están buscando, entonces, se está acercando demasiado, comenta Aizawa claramente preocupado. El chico estaba investigando demasiado. Shouta no sabía exactamente quién estaba detrás de la fábrica de villanos, todavía era muy escéptico sobre todo el mito de todos para uno, pero sabía que eran lo suficientemente poderosos como para secuestrar a un testigo de una sala de interrogatorios de la policía. Viridian era un adolescente. Un adolescente inteligente, un adolescente con deseos de muerte y cero sentido de autoconservación, pero un adolescente al fin y al cabo. Por valiosa que fuera la investigación del chico, su participación iba a llamar la atención de todas las personas equivocadas y lo pondría en peligro. Tenía que poner fin a esto. Y no se sorprenderá Sensei cuando lo conozca, comenta Shigaraki. Niño, interrumpió Viridian. Necesito que dejes de investigar esto, ¿de acuerdo? Viridian lo miró confundido. ¿Por qué? Estás metiéndote en cosas que no tienes forma de entender, dijo Shouta. Si no dejas esto, solo te pondrás en peligro. A él no le importa eso, murmura Izuku. Pero si puedo proteger a la gente y, no. Viridian se estremeció ante su grito. Shouta maldijo en voz baja, no debería haber hecho eso. El chico obviamente tenía algún trauma, y sus gritos no iban a ayudar al chico a confiar en él en absoluto. Se obligó a respirar profundamente. Viridian, eres un niño. Deberías preocuparte por ir al centro comercial con amigos, no por las redes de drogas y los secuestros. ¿Ves? Eso requeriría amigos, comenta Izuku, para consternación de su actual grupo de amigos. Viridian se quedó en silencio por un largo momento. Nunca tuve amigos de los que preocuparme. Antes de que Shouta pudiera disculparse o preguntar qué quería decir con eso, el niño corrió y saltó al siguiente techo, luego desapareció entre las sombras. Shouta solo podía esperar que realmente volviera a casa como había prometido. Bueno, eso podría haber ido mejor, comenta Mick. Por eso digo que no soy bueno con los niños, suspira Aizawa. Lo haces mejor de lo que crees, Sho, lo consuela medianoche. Ahora jugando. Código de trucos. Estratega de apoyo. Fortaleza. Por un lado, Izuku probablemente no debería haberse escapado de la casa al amanecer para llegar temprano a la UA y trabajar en los paquetes de análisis para el curso de héroe. Por otro lado, Mei ya estaba en el laboratorio cuando llegó, así que no podía ser tan malo. Las grandes mentes piensan igual, comenta Izuku mientras Mei sonríe. Pero los tontos rara vez difieren, dice Shinzou con descaro, ganándose un codazo en las costillas.
¿Recuperando el tiempo perdido? Se rió Izuku cuando la vio. Si extrañabas tanto inventar, deberías haber aceptado mi oferta de ayer. No lo hagamos, gruñe Hilda. Oh, cállate Izuku. Mei le dio un manotazo, pero Izuku simplemente sonrió y se hizo a un lado mientras ella refunfuñaba, no es como si entrar cuando la seguridad estaba baja por mejoras fuera un desafío de todos modos y espero que no sea la única razón, se queja Majima. Izuku levantó una ceja. ¿Estás diciendo que quieres entrar otro día? Tal vez probar sus nuevas defensas. No, gruñe Hilda. Los ojos de Mei se abrieron de par en par. ¿Crees que Netsu nos daría permiso? Podría crear muchos bebés para ello y tú podrías practicar tu piratería y podrías preguntarle. Netsu simplemente se ríe, para consternación de poderlo hacer. Tal vez después del festival deportivo, se rió Izuku. Pero, ¿no tienes que afinar tus objetos de apoyo para eso? Y ambos tenemos que ayudar a Shinzo a prepararse. Sí, no nos olvidemos de mí, dice Shinzo arrastrando las palabras. ¿Por eso estás aquí tan temprano? Preguntó Mei. ¿Preparándote para el festival deportivo? No, Izuku se frotó la nuca torpemente. Yo no pude dormir. Mei lo miró con lástima y un nivel de comprensión que hizo que Izuku se sintiera un poco culpable. Yo tampoco. ¿Pesadillas? Sí. Estado de ánimo. Me identifico. Sucede. Totalmente normal. Izuku suspiró y asintió. Yo solo, si hubiera, bueno, quería venir y tal vez hacer un paquete abreviado para cada estudiante. Si los hubieran tenido hace unos días, aún no habrían tenido tiempo de implementar tus sugerencias, interrumpió Mei. Lo sabes, ¿verdad? Lógicamente sí, emocionalmente no, comenta Izuku. Lo sé. Pero, gruñó Izuku con frustración. Pero no puedo evitar preguntarme, si sus elementos de apoyo fueran mejores, entonces tal vez no habrían tenido que pasar por eso, finalizó Mei. Oh, Mei, Ochako pone su mano sobre el hombro de la niña. Izuku se quedó perplejo, pero por primera vez desde que había llegado, miró el invento en el que estaba trabajando. Era algo así como un taser, pero no tenía una fuente de energía, lo que significa que probablemente estaba diseñado para alguien con un don de electricidad, uno que el usuario no podía dirigir o controlar conscientemente. Izuku vio una pila de planos debajo de ese, y supuso que si los miraba, vería uno para la mayoría de los miembros del 1A y tal vez también para algunos del 1B. Tú tampoco pudiste dormir. Eso y dice caminar y débilmente sin saber qué decir. Solo necesito asegurarme de que tengan los mejores bebés que puedan conseguir. Mei lo dijo como si eso fuera todo, pero a pesar de que realmente no la conocía desde hacía mucho tiempo, Izuku todavía podía decir que estaba usando el pragmatismo para ocultar el enredo de emociones que había debajo. ¿No es eso lo que hace un ingeniero de soporte? Down Héroe, es su mejor oportunidad, dijeron juntos y terminaron riéndose. Quizás sería mejor que Ua conectara los cursos de apoyo y de héroes antes, considera Yaomomo. ¿Somos un desastre, no? Preguntó Mei. Sí, un poco, dijo Izuku. Pero, ¿dónde está la diversión en la vida sin un poco de caos? Estaré en mi sala de trabajo si me necesitas. Todavía tengo esa manta, si la necesitas. Se burla Mina mientras Midoriya entierra su rostro entre sus manos. Izuku sintió un poco de calor y pensó que era por la falta de sueño. Mei asintió y se volvió hacia su nuevo bebé. Probablemente no sirva de mucho, pero gracias. La intención cuenta, Kero. Izuku asintió y se fue hacia su habitación cuando Mei volvió a hablar. Gracias, dijo suavemente. No sé qué haría sin ti, Izuku. Izuku sonrió suavemente. Yo tampoco. Dejó la puerta entreabierta y pasaron el tiempo hasta que llegaron sus compañeros en un agradable silencio, trabajando en sus propios proyectos. A veces solo necesitas un poco de tranquilidad, comenta Ojiro. Shouto se sentó en la última fila, escuchando a medias a sus compañeros de clase hablar sobre el ataque de la USG mientras estaba mayormente perdido en sus propios pensamientos. Cuando los villanos habían aparecido, él había estado principalmente molesto. ¿Era esa la palabra correcta? Pero era de esperar, ¿no? Los villanos atacaban a los héroes. Era lo que hacían. Tenía sentido. Lo que no tenía sentido era el misterioso tercero que parecía tener la intención de ayudarlos. Es ciertamente inesperado que alguien se haga cargo de las instalaciones de rescate, comenta Tokoyami. Shouto no era el único que tenía curiosidad por saber si las conversaciones de sus compañeros antes de la clase eran una indicación.
Las figuras 1A se distraerían con mucha facilidad, comenta Monoma más tranquilo que de costumbre. Fue un poco extraño, honestamente, le dijo Ojiryo a Gakure, quien parecía estar pendiente de cada una de sus palabras. Fue como si el edificio cobrara vida de repente y el fuego estuviera de mi lado. Cada vez que comenzaba a ir en la dirección equivocada, bloqueaba mi camino y atrapaba a cualquier villano que intentara acercarse sigilosamente a mí antes de que tuviera la oportunidad. Fue espeluznante, pero de una manera genial, si eso tiene sentido. Sí, lo hace, gorjea a Gakure. Cheat Code es una fuerza de la oscuridad, dijo Tokoyami con seriedad. No puedo describir mi experiencia con otras palabras, excepto que fue como si una entidad sobrenatural benévola estuviera rondando la lluvia y doblándola a su voluntad. Gracias. Comenta Izuku. Cállate con ese maldito cobarde. Explotó Bakugo y miró a todos con enojo. Si este cabrón de Cheat Code realmente quería ayudar, debería haber aparecido en persona en lugar de esconderse detrás de un micrófono como una ovejita asustada. Y debería habernos dejado destruir a los malditos villanos. Actitudes como esa hacen que la gente muera, gruñe Aizawa. Menos mal que les estás enseñando eso, ¿verdad, Sho? Lo consuela Mick. Vamos, Bakubro. Tienes que admitir que fue bastante varonil la forma en que nos protegió de esa manera. Kirishima juntó los puños con una sonrisa. Quiero conocerlo. Izuku sonríe para sí mismo una vez más considerando aprender a hackear, ya que parece una habilidad útil. Y esa era la otra cosa rara, ¿no? Todos los demás que habían terminado atrapados en las zonas habían dicho que el edificio siguió luchando contra ellos hasta el final a menos que se dirigieran hacia la entrada, pero Cheat Code había permitido que Shouto se acercara lo suficiente para salvar a Aizawa. ¿Por qué él? ¿Por qué no Kirishima, quien posiblemente era más amable y más propenso a escuchar? ¿Fue solo porque Shouto tenía un don más poderoso? Pero Bakugo también era lo suficientemente poderoso para luchar, así que si solo se trataba de poder, se le debería haber permitido llegar a la plaza también. Si se trataba de un rescate efectivo, ¿no habría sido Uraraka una mejor opción? Ella quería ser una heroína del rescate y podría haber sacado a Aizawa flotando de allí. Si pudiera llegar hasta él, señala Uraraka. Todoroki asiente con la cabeza. Ese es un buen punto. Entonces, ¿qué hizo diferente a Shouto? ¿Por qué lo eligieron entre todos sus compañeros de clase? Al parecer, esa era una pregunta para otro día, porque Aizawa eligió ese momento para entrar. Uno de sus brazos estaba enyesado y tenía un gran trozo de gasa vendado debajo del ojo, pero en general, parecía mucho menos herido de lo que Todoroki había esperado. Se estremeció cuando la clase estalló en fuertes ovaciones. No es una momia. Vitorean muchos de los alumnos de clase A, Aizawa-sensei. ¿Estás bien?, exclamó Asido en voz alta. Estábamos tan preocupados cuando vimos a Todoroki guiándote hacia afuera. Estoy bien, interrumpió Aizawa. Hubiera sido mucho peor si toda la atención de los villanos hubiera estado en mí o si Shigaraki hubiera logrado golpearme con su don, pero tal como estaban las cosas, la anciana pudo curar la mayor parte. Aizawa recibe un bastón en la rodilla mientras Recover Eagle se burla y dice grosero. ¿13 sensei? Preguntó Uraraka, preocupada. Todavía están en recuperación, dijo Aizawa. Que esto te sirva de lección para que siempre estés atento a tu entorno. Los Quirks son peligrosos, incluso y especialmente los tuyos propios. Siempre espera que alguien use cada debilidad en tu contra. Tuviste suerte esta vez. Los matones que envió la Liga de Villanos eran de bajo nivel, y Cheat Code protegió a la mayoría de ustedes del círculo interno, pero cuando salgan a la calle, se encontrarán con villanos que están preparados para hacer lo que sea necesario para matarlos. Si no están preparados para eso, váyanse ahora. Supongo que no tratan los actos heroicos como, comienza Spinner. ¿Con frivolidad? Sugiere Compres. Sí, no lo tratan tan a la ligera como pensábamos. Nadie se fue, no es que Shouto estuviera sorprendido. Probablemente no los había golpeado realmente todavía, supuso. Shouto tampoco se fue. Su padre podría haberlo matado cientos de veces si no estuviera tan preocupado por perder su obra maestra, por lo que Shouto estaba acostumbrado a la amenaza de muerte. Sin mencionar que la amenaza de muerte se volvería mucho más real si se negara a ser un héroe. Eso, preocupado. Hablando de Cheat Code, preguntó Tsu tentativamente, ¿quién es él? Aizawa suspiró y murmuró algo que sonaba como un niño problemático antes de dirigirse a la clase. Es un analista. Qué descriptivo, observa Mignig con sarcasmo. Aizawa le levanta una ceja.
¿Podrías revelar la identidad del estudiante personal de Netsu a tu clase? Es justo, admite ella. Kaminari y Ashido intentaron interrumpir, probablemente para quejarse y rogar por más información, pero Aizawa los silenció con una mirada fulminante y Todoroki no pudo evitar notar que no activó su Kirk como lo habría hecho normalmente, por lo que aún no debe estar completamente curado. Es un analista y esa es toda la información que obtendrás. El personal de la UA ha decidido mantener su identidad en secreto para protegerlo por ahora, ya que creo que todos pueden entender por qué no querríamos que los villanos le pongan las manos encima, así que, no te diré quién es. Tal vez él mismo te lo diga eventualmente, pero hasta entonces, tendrás que lidiar con tu curiosidad. Sin embargo, Aizawa usó su brazo bueno para sacar una pila de papeles de su arma de captura, estúpidamente decidió ser hiperactivo y darte estos. Sube cuando diga tu nombre. ¿Cómo es que esas páginas no están arrugadas? Pregunta Toga. No es así, comenzó Tomura. En realidad, siento algo de curiosidad por eso. ¿Quién es lo suficientemente valiente para preguntar? Desafía Gaby. No. Compres corta cualquier respuesta. La sala se disolvió instantáneamente en susurros cuando Aizawa llamó a Aoyama y le entregó algunos papeles. Los leyó y maldijo en voz baja en francés mientras llamaban a los demás miembros de la clase. Cuando llamaron a Shouto, recibió un paquete con 2 papeles grapados. La primera sección daba una breve descripción de su Kirk, mientras que las otras secciones daban listas con viñetas de fortalezas, debilidades y sugerencias para mejorar. Al final había una pegatina impresa con una especie de logotipo y el nombre de Cheat Code. Maldita sea Mei, trabajas rápido, comenta Shinzou. Por supuesto que sí, exclama ella. Estos son análisis abreviados de tus peculiaridades y estilos de lucha, explicó Aizawa una vez que se entregaron todos los paquetes. Aparentemente recibirás versiones completas cerca del final del semestre, una vez que Cheat Code haya tenido más oportunidad de verte en acción. Sin embargo, fue a ver a Netsu temprano esta mañana e insistió en que te los entreguemos. Úsalos sabiamente. Los analistas pueden ser el mayor aliado o el mayor enemigo de un héroe, dependiendo de cómo los trates. Un buen ejemplo es Master Min, comenta Tokage. ¡Guau, tío! Gritó Zero. Son increíbles. ¿Hay más de dónde salió esto? Es genial. Más bien, súper raro, se quejó Mineta. ¿Cómo es posible que este tipo sepa tanto sobre nosotros? Cállate, Mineta. La clase miró a Aizawa en busca de una respuesta, solo para descubrir que ya se había metido en su saco de dormir y estaba recostado contra la pared durmiendo, por lo que no sería de ninguna ayuda. Shouto miró más de cerca su paquete y frunció el ceño mientras leía. Puntos fuertes. Poder de hielo. Control de hielo. Pensamiento estratégico. Debilidades. El lado izquierdo queda abierto al ataque. Peligro de hipotermia. Sugerencias. Usa la mitad del don de fuego. Eso no le va a gustar, afirma Todoroki. El analista solo tenía una parte de la imagen, pero eso no hizo que Shouto se sintiera menos molesto por otra persona que le decía que usara su fuego. No tenía por qué escuchar a alguien, Shouto se congeló. ¿No había decidido confiar en Cheat Code en parte porque Endeavor no lo habría hecho? Ignorar su consejo por completo sería exactamente lo que Endeavor haría, pero aún así no podía usar su fuego. Haz algo que odie, sugiere Davi distraídamente. Hubo una fuerte explosión y Shouto miró hacia arriba para ver a Bakugo arrojando los restos de su paquete de cigarrillos por la ventana. No necesito que este perdedor me diga lo que ya sé, joder. No tengo problemas de impulsividad. PFFT. ¿Estás seguro de eso? ¿Habla en serio? Aizawa salió de su bolso, agarró otro paquete de su arma de captura y lo arrojó sobre el escritorio de Bakugo. Él mencionó que podrías hacer eso. Ten cuidado con ese. Si lo explotas, no obtendrás un tercero. Simplemente toma el paquete, gruñó Bakugo. Bakugo alcanzó los papeles, ya había chispas saltando en sus palmas, pero Aizawa le arrebató el paquete de su alcance. ¿Qué carajo, viejo? Bakugo, dijo Aizawa con severidad. Si no quieres ser un mejor héroe o un héroe en absoluto, y, normalmente no apruebo tus amenazas de expulsión, suspira Mick. Bakugo resopló, pero agarró los papeles sin prenderles fuego y se desplomó en su asiento, mirando el paquete como si lo hubiera ofendido personalmente. Shouto podía entenderlo. Resoplido. ¿En serio? Ja. Si tan solo pudiéramos conocer a este analista en persona. Se lamentó Ida en voz alta. Tengo muchas preguntas sobre cómo mejorar las funciones de mi don Y. Como quieras, se estremeció Gir.
Ya era bastante espeluznante saber que podía hacer que el suelo se derrumbara bajo nuestros pies en cualquier momento. Apuesto a que es aún más aterrador en persona. Oye. Exclama Izuku. Lo siento, mi gorilla. Hiro se disculpa. Qué banquete de oscuridad más loco. Murmuró Tokoyami. Lo que dijo, bromea Dark Shadow. Ya había sido un día largo cuando Itoshi llegó al gimnasio después de la escuela y comenzó a estirarse, considerando que Midoriya probablemente todavía estaba tratando de alejar a Atsume de cualquier invento en el que estuviera trabajando actualmente. Pasar el rato con los dos ayer había sido divertido, pero sus padres adoptivos le habían gritado cuando llegó a casa, acusándolo de salir y tratar de unirse a una pandilla a pesar del hecho de que había tratado de decirles que iba a salir con amigos antes de irse. Lástima que en realidad no lo dejaran hablar con ellos. O en absoluto. Lo único que necesito son nombres, comenta alegremente Mei. Y entonces todo el mundo hablaba de los héroes. Esos afortunados estudiantes con las peculiaridades perfectas y todo dispuesto para ellos sin tener que luchar con uñas y dientes y convencer a todo el mundo de que se merecía cada oportunidad que ellos merecían. Incluso sus secuestradores habían pasado el día concentrados en ellos, lo cual era molesto, aunque realmente no tenía ningún derecho a estar enojado, considerando que esos dos habían estado involucrados en el ataque. Al menos no pensaban que era un villano. Todavía. No eres un maldito villano, siseó Izuku. Un leve sonido detrás de él hizo que Itoshi se pusiera de pie de un salto y se diera la vuelta para ver a un vagabundo herido que le asentía con la cabeza en señal de aprobación. Buena conciencia situacional. Así que eres el proyecto de crédito extra de Cheat Code. Aparentemente, dice Shinzo arrastrando las palabras. Oh, no. Itoshi se quedó paralizado al darse cuenta de que no se trataba de un vagabundo herido cualquiera. Estaba hablando con Eraseread. Eraseread sabía quién era. Es bueno saber que ya no soy el único fanático, bromea Izuku. Itoshi se obligó a salir de su adoración al héroe, a falta de una palabra mejor, sí, señor. Eraseread lo miró evaluativamente. ¿Estás haciendo entrenamiento físico? Sí, señor. Itoshi asintió rápidamente. Por ahora me estoy centrando principalmente en la velocidad y la flexibilidad, ya que no tengo tiempo para ganar mucha fuerza antes del festival deportivo, pero, ya habrá tiempo para eso más tarde, comenta Aizawa. Pero habrá tiempo para eso más adelante, si te apuntas al curso de héroe, terminó Eraseread. Tampoco subestimes el sigilo. Te sorprendería saber con qué frecuencia puede resultar útil. Los ojos de Itoshi se abrieron de par en par. ¿Eraseread realmente le estaba dando consejos? No sabía qué decir. ¿Qué se suponía que alguien debía decir cuando su héroe favorito le daba consejos? Probablemente empiece con un gracias. Todoroki responde con seriedad. Después de un momento demasiado largo en el que Shinzo estaba enloqueciendo, Midoriya irrumpió por la puerta, su chaqueta cubierta de algún tipo de aceite que debió haber explotado debido al experimento más reciente de Atsume. Shinzo. Lo siento por llegar tarde, Mei-chan, Eraseread. Yo, no sabía que tú, respira, niño problemático. Aizawa pone los ojos en blanco. Eraseread interrumpió las divagaciones de Midoriya haciendo una reverencia y Midoriya al instante se puso rojo brillante y comenzó a balbucear. ¿Qué? Eraseread, señor, yo no, ¿qué? Ayudaste a salvar a mis estudiantes. Eraseread se enderezó. Agradecerte es lo lógico. ¿Qué le pasa a este tipo con la lógica? Pregunta Spinner. Es uno de los pocos rasgos de su personalidad, bromea Dabi. Y Midoriya miró a Itoshi sin poder hacer nada, pero todavía estaba conmocionado por el consejo de Eraseread. Midoriya se volvió hacia Eraseread y le devolvió la reverencia. Me disculpo por no haber hecho más. No tenías que hacer más, arrulla medianoche. Eraseread resopló. Sabía que serías un niño problemático. No sé qué más esperaba. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta y miró a Itoshi. Tienes potencial. No lo desperdicies. No va a ser fácil reclamar el asiento adicional en mi clase. Desafío aceptado, dice Shinzo con aire orgulloso. Ese desafío aparentemente fue lo que se necesitó para sacar a Itoshi de su trance y no pudo evitar sonreír levemente. Tampoco será fácil ser un héroe, pero eso no significa que no lo vaya a hacer. Respuesta correcta. Grita Hoke. Eraseread esbozó una sonrisa escalofriante y se fue, dejando que la puerta se cerrara detrás de él. Cuando estuvo seguro de que se había ido, Itoshi se desanimó. Midoriya, creo que acabo de conocer a alguien aún más aterrador que tú.
No es difícil de hacer, dice Izuku con sarcasmo. Ignoró las negaciones balbuceantes de Midoriya mientras volvía a estirarse. Después de todo, tenía un festival deportivo que ganar. ¿Dónde estábamos en Shadows? Pregunta Iniko. El ejercicio está empezando, recuerda Dabi, o al menos debería empezar. Por fin algo de acción, se queja Shigaraki. Ahora jugando sombras. Los héroes de las películas de terror. Correr. Mamá sonrió cuando el reloj marcó el mediodía, la hora exacta en la que los héroes debían llegar a la ciudad falsa. Está bien, Sparky. Es hora de empezar. Saltaron del techo y Denki miró hacia un lado para ver al grupo rival de villanos que habían visto antes haciendo lo mismo. Mamá sonrió. Yo me encargaré de estos tipos, tú entra y asalta al cajero. Sí, porque ese es el trabajo fácil, se queja Kaminari sarcásticamente. Denki tragó saliva y dijo, ¿qué? Solo usa tu electricidad y amenázalos un poco. Mamá se encogió de hombros, su propia mano cubierta de electricidad. Es como en las películas, creo en ti. Ella apoya mucho tu vida criminal, se ríe Asido. Denki exhaló lentamente. Que entonces. Buena suerte. Mamá sonrió y dijo, tú también eres muy chispeante. Déjalos muertos. Pero no literalmente. ¿Se burla Gir? Hey. Denki asintió con la cabeza y corrió a través de las puertas de vidrio del banco, con todo su cuerpo encendido. Esto es un robo. Dame todo tu dinero. Hizo una mueca de dolor por lo estúpido que sonó, pero el cajero entró en acción y comenzó a meter el dinero de la caja registradora en una pequeña bolsa. Probablemente sabían que los robarían en los primeros minutos. Una vez que el dinero estuvo en la bolsa, el cajero la cerró con una cinta y Denki notó una pequeña insignia colgando de ella. Era aproximadamente del tamaño de su mano y estaba adornada con un gran número 8. Así debe ser como identificaban a los objetivos. Diseñar esas etiquetas será divertido, comenta Netsu. El cajero empujó la bolsa sobre el mostrador. Cógela. No nos hagas daño. ¿Conseguiste el dinero, Sparky? Mamá entró corriendo por la puerta y sus ojos se centraron en la bolsa de dinero. Buen trabajo. Sí. Denki asintió y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba mientras ella tomaba el dinero. Es pan comido. Claro, resopla Bakugo. Bien. Miró por la ventana mientras se oía un gran estruendo en la calle. Ahora viene la parte difícil. Los héroes están aquí. Corre. Corre. Joder. Kyoka ignoró en gran medida a los héroes mientras recorría la ciudad, con su ficha de villana firmemente escondida en su bolsillo. Todavía no podía entender qué había sucedido en ese café. ¿Cómo había hecho eso? Nunca antes había podido controlar a otros usando su latido, por lo que debía ser un nuevo desarrollo debido a One for All. Había pensado que se suponía que haría que su golpe fuera más fuerte, pero aparentemente, se había manifestado de una manera diferente a como lo había hecho en All Might. Respiró profundamente y se metió en un callejón mientras un grupo de héroes pasaba corriendo junto a ella. No estaba demasiado preocupada por los objetivos reales en ese momento. Tenía sus propios objetivos que completar, es decir, descubrir esta nueva habilidad antes de tener que pelear con alguien con ella. Chica lista, comenta la abuela. Debería conseguir unos altavoces portátiles, pero tendría que encontrar un lugar que no le pidiera su ficha, o tendría que robarlos. Kyoka resopló. Por supuesto, tendría que robarlos. Los altavoces, sin embargo, no siempre eran muy sutiles. Si estaba proyectando los latidos de su corazón, existía la posibilidad de que los héroes pudieran bloquear su influencia con tapones para los oídos. Si pudiera encontrar una forma de hacerlo en silencio, entonces podría obtener lo que necesitaba sin tener que luchar por ello. ¿Pero cómo puede lograrlo? Murmura Midoriya. Esperó hasta que los héroes se perdieron de vista antes de salir de las sombras y caminar hacia la civil más cercana, una mujer mayor que parecía agradable, pero también parecía alguien a quien Kyoka podría dominar en caso de una emergencia. A menos que se pareciera a Recovery Girl, en cuyo caso, habría sido una buena carrera. Trotó hacia la mujer y se concentró en calmar sus propios latidos cardíacos. Hola. ¿Cómo estás? Es bueno saber que todavía puedo infundir miedo en los corazones de estos jóvenes, comenta Chiyo. Oh, estoy bien, cariño, ¿cómo estás tú? La mujer sonrió, pero no tenía esa cualidad vacía que tenían las personas en el café, así que Kyoka asumió que simplemente estaba eligiendo ser amable, no siendo obligada a estar tranquila por su don. Tendría que probar algo más. Nunca pensé que me interesaría tanto experimentar con peculiaridades, comenta Spinner para sí mismo.
Estoy bien. Kyoka acercó lentamente uno de sus auriculares y lo colocó en el brazo de la mujer, concentrándose inmediatamente en proyectar un latido cardíaco tranquilizador. Necesito tu ayuda con algo. Simplemente apuñala a una perra, ¿por qué no lo haces? Se burla Kaminari. Tienes suerte de estar fuera de alcance en este momento, responde Hir. La mujer luchó por un momento, pero se calmó casi de inmediato, sus ojos adquirieron la cualidad en blanco que significaba que sus emociones ahora estaban bajo el control de Kyoka. Por supuesto, cariño, ¿en qué puedo ayudarte? Es bueno no ser el único con control mental por una vez, comenta Shinzou. Kyoka tragó saliva con fuerza y miró a su alrededor. En realidad, eso será todo, gracias. La mujer se desenchufó y salió corriendo. Se quedó sentada aturdida durante unos segundos antes de soltar un grito espeluznante. Villano. Es un villano. ¿Dónde están los héroes? Mierda. Mierda. Corre. Oh, mierda. Kyoka corrió por un callejón y se concentró en el sigilo y en mantenerse entre las sombras mientras se alejaba rápidamente. Está bien, eso funcionó, más o menos, ahora de buscar una tienda de electrónica. Esto va a ser un desastre, gruñe Hir. Momo pone su mano sobre el hombro de la chica punk para ofrecerle algo de consuelo. Nejire estaba sintiendo muchas emociones en este momento, pero sobre todo, estaba emocionada. Claro, Tamaki podría estar nervioso por luchar contra los villanos falsos y Mirio estaba preocupado por detener a tantos villanos como fuera posible, pero Nejire estaba pensando principalmente en lo emocionante que era todo esto. Lucharon contra villanos durante sus estudios de trabajo, por supuesto, pero nunca todos juntos como clase, así que todo lo que podía pensar era en lo divertido que iba a ser esto. Ado. Dice Aizawa en tono de regaño. Prometo que me tomaré las cosas en serio, sensei. Se defiende Nejire. Su clase era una mezcla interesante. Aizawa había expulsado a muchos de ellos durante su primer año o al menos los había degradado a estudios generales, por lo que habían terminado con algunos estudiantes transferidos de otras escuelas o de diferentes departamentos. Mientras tuvieran la determinación de ser verdaderos héroes, Aizawa podría trabajar con ellos, pero si no lo hacían, bueno, Nejire estaba feliz de que ella y sus amigos hubieran pasado el corte. ¿Cómo ha conseguido Mineta llegar hasta aquí? Piensan la mayoría de las chicas. Su presidente de clase se había hecho cargo y había enviado a la mitad de ellos a proteger un objetivo desde el principio, mientras que la otra mitad había ido a la agencia de héroes falsos para preparar todo. Nejire y sus muchachos habían sido enviados a un museo y ella y Amahiki habían estado esperando tener algo de tiempo para explorar las exhibiciones primero, pero no tuvieron suerte. Tan pronto como llegaron, las alarmas comenzaron a sonar y Mirio tuvo que atravesar la pared para detener a dos villanos que intentaban robar un jarrón. Lo cual era de esperar, susurra a Mijiki. Nejire y Tamaki lo alcanzaron rápidamente, por supuesto, pero para ese momento, Mirio ya había logrado acorralarlos contra una pared. Tomaron sus lugares a ambos lados de él y se pusieron en posición de batalla. Oh, estos dos idiotas, Aizawa suspira con miedo reflejado en su postura. Los dos hombres, que eran lo suficientemente similares como para ser hermanos, se miraron y uno de ellos hizo una mueca. Vamos a tener que correr, ¿no es así, Ichiro? Sí, Hir. Lo somos, suspiró Ichiro. No se nos permite usar trigger en este ejercicio, así que no hay forma de que podamos levantar esta cosa enorme después de activar nuestras peculiaridades. Seguro que mencionaste casualmente el disparador en medio de un ejercicio escolar. Eso tiene todo el sentido, gruñe Aizawa. ¿De qué estás hablando? Mirio sonrió. ¿No estás aquí para darnos pelea? Ichiro se rió. De ninguna manera. Solo estamos aquí para molestar a Eraser y asegurarnos de que no se olvide de nosotros. Si tan solo, Aizawa ignora deliberadamente las risas que se escuchan a su alrededor. Sí, se rió Hir. Toma. Cógelo. Tamaki apenas logró transformar un brazo en un tentáculo y atrapar el jarrón antes de que se rompiera. Cuando Nejire miró hacia los villanos, ya no estaban y lo único que pudo ver en su lugar fueron dos pequeños saltamontes corriendo sobre dos patas. ¿Tipos de transformación? Pregunta Izuku en voz alta. Comed nuestro polvo. Gritó uno de ellos con voz aguda. Saltad, saltad. Ambos saltaron sobre las cabezas de los héroes y salieron por la puerta antes de que Nejire pudiera siquiera entender sus peculiaridades. Nunca podrían seguirle el rastro a algo tan pequeño el tiempo suficiente como para perseguirlo. Es por eso que tengo que lidiar con ellos, Aizawa suspira una vez más. Tamaki suspiró. Bueno, al menos conseguimos el jarrón.
Pero yo quería atraparlos. Nejire hizo pucheros. ¿Qué es esta cosa, de todos modos? Parecía un jarrón de terracota cualquiera, pero en lugar de una escena de la mitología pintada en él, era un número 2 gigante. Nejire sonrió al recordar lo que Poirot les había dicho sobre que cada uno de los objetivos tenía un número. Así que solo tenemos que proteger esto de los otros villanos. Lo dices como si fuera fácil, se queja Tamaki. Mirio asintió. Sí, lo llevaremos de vuelta a la agencia para que pueda defenderse mejor. Definitivamente es el segundo objetivo. ¿Cuántos había allí de nuevo? ¿Para los villanos? 13. Tamaki se estremeció. Pero reciben puntos extra por cada héroe que maten. Mirio sonrió. Bueno, entonces, no dejaremos que nos maten. Famosas últimas palabras. Avísame cómo resulta. Orgullo antes de la caída. Pobre tonto. Puedes intentarlo. Buena suerte con eso. Ahora jugando. Fin del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y esperen con ansias el próximo capítulo. No olvides suscribirte y darle me gusta. Chao, chao.